Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes, hoy es 17 de noviembre y estamos listos para llevarles todas las informaciones más importantes que son noticias dentro y fuera de nuestras fronteras. Una semana bastante movida, hubo un fin de semana bastante movido en materia noticiosa. El fin de semana se ha desarrollado lo que es, y lo veíamos en las imágenes, la juramentación de los comités de bases populares en todo el territorio nacional. Estos comités que van a seguir fortaleciendo el poder popular organizado. Señor Caballero, ¿cómo está? Buenos días, feliz inicio de semana. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, de su programa Café en la Mañana, una nueva semana con muchas cosas que seguirles comentando. Ahí este fin de semana se registró este fin de semana movilizaciones importantes de un pueblo moralizado, con mucha conciencia y sobre todo sabiendo qué es lo que se está jugando Venezuela y que es sin duda nuestros recursos naturales. Hay que defender, y así se ha expresado el pueblo venezolano, nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra paz, porque hay imágenes de muchísimas cosas y de tranquilidad que hay en nuestro país, cosa que hay un sector radical de la extrema derecha que quiere perturbar. ¿No es así, Carolina? Mira, pero eso no está haciendo mella, porque vimos durante este fin de semana, miren, vemos estas imágenes. Esto fue en el estado Miranda, donde estuvo presente el presidente de la República en esta juramentación de los comités de base. Esto fue una muestra de lo que se llevó a cabo y se desarrolló en todo el territorio nacional, porque existe un pueblo consciente y claro de lo que hoy por hoy está en juego. Así lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, y vamos a ver la publicación que hizo en relación a esta actividad a través de sus plataformas digitales. Sí, ahí está, como siempre revisamos esta publicación con detalles de lo que ha sido esta movilización y el jefe de Estado. Hay un video, y ahí veíamos el video, vamos a ver los detalles que contiene este proceso. Tenemos un video, sí, indica el equipo de producción sí, está, que ha publicado el jefe de Estado. Vamos a verlo. De norte a sur, de este a oeste, nuestra patria, celebrando que han nacido los comités bolivarianos de base integral del pueblo de Venezuela. Y hemos logrado al día de hoy constituir 235.000 comités bolivarianos de calle hasta en el último rincón de Venezuela. 4.500.000 venezolanos y venezolanas. Esta Venezuela debe comprometerse en juramento a impulsar con mucha fuerza la consolidación de los recién nacidos comités bolivarianos de base integral. ¡Bendito día hoy! Que nos juramentamos para crecer en las catacumbas del pueblo, porque en Venezuela más nunca el poder lo va a tener la oligarquía fascista de los apellidos ni el imperialismo. Está decretado en los libros de los pactos secretos del cielo que el poder en Venezuela lo tendrá por siempre del siempre el pueblo de base, el pueblo de a pie, la gente humilde. Quedan ustedes en este día histórico, 15 de noviembre, juramentados como comités bolivarianos de base integral de todo el país. ¡Que viva el pueblo de a pie! ¡Que viva la patria soberana! ¡Que viva la patria unida! ¡Hasta la victoria siempre!
Bueno, allí ven ustedes imágenes de lo que fue esta actividad durante este fin de semana de la juramentación de los comités bolivarianos de base integral, donde el presidente de la República nuevamente hacía el reconocimiento a la organización y a la conciencia que tiene el poder popular organizado, y se evidenció en todo el país. Así es, vamos a revisar porque es importante esta jornada, se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional, que tiene que ver con la organización, lo veíamos también en el caso de la juventud. Vamos a ver justamente lo que tiene que ver con las tareas fundamentales, ¿no?, que se han establecido para esta instancia de cooperación y de fortalecimiento de la unidad popular. Son 3 tareas fundamentales. La primera de ellas es establecer el punto y círculo para consolidar el equipo en cada calle. Por supuesto, tiene que ver también con proceder a la defensa integral de la calle bajo una sola consigna: paz, paz, paz. Y como tercera tarea fundamental es apoyar con todas nuestras fuerzas las elecciones del 23 de noviembre en la cuarta consulta sería la cuarta consulta en este año 2025, para avanzar en la conformación de las comunas y los consejos comunales. Recordemos que este próximo domingo se va a llevar a cabo esa consulta tan importante, sería una más, la cuarta en el año 2025, que se desarrolla donde nuevamente el poder popular, el pueblo en general, va a tener la oportunidad de decidir cuál es la actividad, el proyecto que quiere que sea desarrollado dentro de su comunidad. 2 proyectos. Así es, 2 proyectos, y es importante destacar en todo este proceso lo que tiene que ver con la movilización, la activación, la conciencia. El jefe de Estado ha dicho y que hay que estar alerta, permanentemente alerta, atento ante lo que han sido estas amenazas. Hay un pueblo movilizado con una opinión mayoritariamente en rechazo a estas acciones del gobierno de Estados Unidos, y este es el mensaje que ha enviado el jefe de Estado. Vamos a escucharlo. El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables, prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela, que no se deja amenazar por nadie. Ellos dicen que lo van a hacer de lunes a jueves. Bueno, el pueblo de Trinidad y Tobago verá si sigue soportando que utilicen sus aguas y su tierra para amenazar gravemente la paz del Caribe. Yo solamente convoco una vez más a todo el pueblo de los estados orientales, desde el sur de Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, en perfecta fusión popular militar policial, a establecer una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alta. La gran vigilia y la gran marcha de las banderas la convoco desde Caracas. Así lo ha destacado el jefe de Estado venezolano con esta nuevamente anuncio de vigilia permanente, en manera particular en los estados orientales de nuestro país, porque, o ante, mejor dicho, esta amenaza nuevamente que se mantiene allí latente, no ha cesado. Pero bueno, lamentablemente hay unos gobiernos satélites que le hacen el juego, ¿no?, a Estados Unidos, y en esta oportunidad, lamentablemente, bueno, y así va a quedar para la historia el papel vergonzoso que está haciendo hoy por hoy el gobierno que está ahorita en curso de Trinidad y Tobago ante esa picada de torta, ¿no?, como se dice muy coloquialmente, que tiene con Estados Unidos. Y por cierto, muchas cosas están pasando. Ahí en la cuenta en Instagram, por cierto, nuestro canciller, sobre el tema de la opinión pública en los Estados Unidos este fin de semana han habido protestas contra estas acciones belicistas. Eso lo vamos a ver más. Eso lo vamos a tener, porque hay que destacar lo que ha sido la presencia, también la diplomacia de paz que está levantando Venezuela. Miren, ahí tiene que ver con la respuesta que da Venezuela. Por un lado decía el tema de la diplomacia de paz, pero también por la otra parte lo que tiene que ver con la preparación ante cualquier escenario de locura que se le ocurra al señor Donald Trump. Hay una publicación en la Radio del Sur, la plataforma Radio digital. Miraflores. Sí, antes en Radio Miraflores. Sí, vamos a ver, dice de la siguiente manera. El titular: Venezuela defiende paz con ejercicios militares, Independencia 200, tiene que ver con lo que es esta preparación.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó un despliegue excepcional este fin de semana como parte del Plan Independencia 200 para profundizar la defensa integral de la nación. Desde la mañana del sábado y la jornada del domingo se reportaron en todo el país ejercicios militares especiales con elementos y mecanismos estratégicos de innovación ante o en el arte militar. Y ahí vemos imágenes de lo que ha sido, por cierto, este despliegue en todo el territorio nacional, que además que continúa, ¿no? Va en una fase superior, como lo ha dicho el jefe de Estado. Y en vigilia permanente, también el anuncio que ha hecho el presidente de la República a propósito de estos ejercicios militares que arrancaron, entendemos, según lo que ellos han anunciado el día de hoy, se van a extender hasta el próximo día jueves. Fíjense, Venezuela, como usted bien lo ha dicho, señor Caballero, somos un territorio de paz. Incluso este continente ha sido declarado territorio de paz por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños desde el año 2014, también desde el Tratado de Tlatelolco, por allá, por los años 60, también se habla de este es un territorio libre de armas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha sido roto por Estados Unidos con la presencia que tiene aquí en América Latina y el Caribe, ¿no? En aguas del Mar Caribe. En este sentido, el presidente nuevamente hace un llamado a la paz, hace un llamado a la conciliación y dice que nuestro país es un territorio de paz, así lo ha dicho. Y vamos a ver la siguiente publicación que también ha hecho a través de sus redes sociales, donde por supuesto hace hincapié y hace referencia a lo que es esta canción de Imagine de John Lennon. Como decía John Lennon, ¿no? Imagine us people. Qué canción tan bella. La letra, para las más jóvenes, busquen la letra. Es una inspiración para todos los tiempos, es un himno para todas las épocas y generaciones que dejó John Lennon como regalo a la humanidad. Que viva la memoria eterna de ese gran poeta y música, John Lennon. Listen to me. Here I come. Here I come. The people United States. War of Caribe. War Sur America. No. War Eternal. No. Peace for America. Yes. Paren las mentes y manos enloquecidas que quieren llevar a Estados Unidos otra vez a una guerra eterna en Sudamérica y en todo el Caribe. En nombre de Dios Padre Todopoderoso, decreto la paz para Venezuela y decreto la paz para el Caribe y Sudamérica. Bueno, ahí está el presidente destacando, ¿no? La paz como mecanismo que además en todo este proceso hay alguien que podrá decir en algunos sectores que tratan de manipular, no, el presidente pide paz ahorita, no, el presidente siempre ha hablado del tema del diálogo, del tema de la paz, del entendimiento, porque, bueno, sin duda Venezuela es un pueblo amante de la paz, pero que se prepara también ante cualquier escenario para defender su soberanía y su paz. Sobre eso se sigue generando. Anoche, solo muy tarde, domingo, ha habido información y hay una nota que en este caso recoge últimas noticias que tiene que ver con declaraciones que ha metido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice así, vamos a leerla de inmediato. Trump evalúa conversar con Maduro. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que evalúa conversar con el presidente de la República, Nicolás Maduro. La información la dio a conocer el mismo presidente durante unas declaraciones en las cuales aseguró que se abre una posibilidad de diálogo entre Washington y Caracas. Puede que tengamos algunas conversaciones con Maduro y veremos cómo resultan, pero ellos quieren hablar, dijo el mandatario estadounidense en una rueda de prensa concedida a medios locales. Bueno, se abre la puerta del diálogo, del entendimiento y de la paz para todas y todos. Sin duda alguna, y eso siempre lo vamos a decir, la guerra no favorece a nadie. Así es, la guerra no favorece a nadie, sin duda, y en función de eso, de lo que es la realidad, ha habido un clima de opinión pública que está creciendo, ¿no? Que este fin de semana, por cierto, también habían unas encuestas que se presentaban donde más del 80, casi 90% de ciudadanos norteamericanos rechazan lo que han sido estos ataques, estas acciones, estos asesinatos selectivos que llega al gobierno de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe. Más allá de la situación que se haya presentado, bueno, no son los procedimientos y la opinión pública está hablando en los Estados Unidos. Como también hay diferentes colectivos y asociaciones norteamericanas que se están pronunciando contra esta ofensiva del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente video que corrió a través de las redes sociales donde justamente habla de estas protestas en Estados Unidos en contra de estas acciones bélicas que pretende establecer Estados Unidos en territorio del Mar Caribe. Vamos a ver. Hands up, Venezuela. 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 Mire, eso fue allí, al frente de la Casa Blanca, protesta. Y estas protestas se replican en varios estados.
de Estados Unidos porque no están de acuerdo con esta metodología que está aplicando Estados Unidos contra, nuevamente entre comillas, el narcotráfico en la región. Pero mientras que esto está ocurriendo, mientras que se sigue estos profetas del desastre augurando, ¿no?, una guerra, que haya una rebelión dentro de nuestro país, que existe intervención militar, cuando uno está aquí en Venezuela uno dice, caramba, la realidad es otra, señor Caballero. La realidad que uno vive aquí el día a día es otra a la que a través de las grandes transnacionales de la comunicación nos pretenden imponer y dar a conocer al mundo. Por eso es que nosotros siempre decimos que los que estaban fuera, que una vez llegan a Venezuela y dicen, ya un momento, pero esta no es la Venezuela que a mí me presentaron a través de TikTok, de Instagram, de YouTube y de todas esas redes sociales. Esta es una realidad que no es la que me presentan. Y esto que ven a mis espaldas es una realidad que pretenden callar las grandes transnacionales de la comunicación. Y esto fue un espectáculo que se llevó a cabo en el Estadio Monumental, acá en la ciudad de Caracas. Más de 50.000 personas, venezolanos y venezolanas, se dieron cita en este concierto que arrancó desde las 10 de la mañana y se extendió hasta llegar a las 5 de la mañana. O sea, un concierto que duró, señor Caballero, más de 18 horas, donde hubo una concentración importante de venezolanos y venezolanas, donde la paz reinó, donde reinó la armonía, donde reinó la alegría que nos caracteriza a todas y a todos los venezolanos. Miren, eso estuvo, señor Caballero, a reventar, sin un incidente, sin malestar, porque también hubo un despliegue importante de nuestros organismos de seguridad para garantizar la paz, la tranquilidad, la estabilidad del pueblo venezolano que se dieron cita en este Old School. Además, que vinieron artistas internacionales, en su gran mayoría eran artistas internacionales, y yo me imagino que ellos se habrán ido diciendo, ya va un momentico, lo que dicen todos, ¿no? Ya va, pero esta no es la Venezuela que yo vi allá afuera. Lamentablemente hay artistas que quisieron jugar o hacerle el juego a la derecha venezolana y ahora están diciendo, caramba, mira, ¿cómo quisiera yo estar ahí? ¿Cómo quisiera yo ya cantar a Venezuela? Pero discúlpeme, ¿cómo vas a venir a cantar a Venezuela si tú mismo dijiste que aquí no se podía, que era una dictadura, que no ibas a venir? Mira, aquí los que se dedicaron a la música, mírenlos ahí. Y mira, Venezuela disfrutando. Y este es solamente uno de los escenarios. Exacto. Yo estaba viendo este fin de semana también, ayer domingo. En el estado Zulia, por cierto, mañana el Día de la Chinita, ahí el miércoles, el 18, que es mañana. También este fin de semana, ayer domingo, en el municipio Carrizal, en los Altos Mirandinos, hubo una actividad cultural muy interesante, organizada por la alcaldesa Jennifer Mujica, muy bonito también. Hemos visto también mucho movimiento en plazas, en espacios públicos remozados, muy decorados. Decíamos, por ejemplo, los próceres, pero también, por ejemplo, la Plaza Bolívar de Maracay, por decir un ejemplo, en el estado de Aragua. Hay muchos espacios y hay una desconexión de alguna manera de los venezolanos de las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Hay un pueblo que está tranquilo y que además hay para todos los gustos, porque alguien podrá decir, bueno, no fui al estadio, no tenía para comprar la entrada, etcétera, pero hay otros espacios de cada quien y para todos los gustos, porque de repente aquí veo una target de jóvenes, quizás otros no tan jóvenes. No, porque era old school, no era tan joven. Bueno, pero también los chamos se conectan. De todo, sí. Pero también hay espacios para la familia que va con los niños y van a un parque, a una plaza. Así mire, que bueno, señor Caballero, esta es la realidad. Me comenta aquí mi director que ayer hay un centro comercial acá muy concurrido en el este de Caracas, se llama Cerro Verde, y estaba a reventar, no entraba un alma. Ayer domingo, 8 de la noche. Pero ayer también se está desarrollando un festival de pádel que se llama el Padel Fest acá en la ciudad de Caracas. Y ayer a las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, hoy de domingo para lunes, había un concierto anoche allí en el Padel Fest que está ubicado que se está llevando a cabo en La Carlota, y estaba así. Porque estaba también un concierto, uno de estos artistas se estaba cantando allí, Alexis y Fido creo que eran, y estaba, o sea, de domingo para lunes estaba full. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad, armonía, alegría, no está pendiente o no quiere, la gran mayoría, por no decir el 100% de los venezolanos. La última encuesta que hacía Chemel hablaba de un 96% de los venezolanos. No quiere intervención militar en Venezuela, no la quiere. Y utiliza estos espacios para el disfrute, para el esparcimiento, para la recreación. Ya estamos a tan solo mes y medio de que se acabe este año 2025, que por cierto ha pasado muy rápido. Sí. Y la gente lo que quiere es alegría, como usted lo ha dicho. Hay para todos los gustos. Hay gente que va a los próceres,
que sale de su casa, se lleva un sanduchito, le lleva a los chamos una frutica y se va a los próceres y pasan el día en los próceres y disfrutan. Hay gente que va a un centro comercial, hay gente que va a un cine, está el festival de teatro. Donde también el ministro Ernesto Villegas, el ministro de la Cultura, hacía una invitación porque se están llevando a cabo en los teatros de la ciudad de Caracas unas cosas hermosísimas, maravillosas. Es decir, hay para todos los gustos porque esto es Venezuela, esto que ustedes ven aquí es Venezuela. Y no lo digo porque hay un concierto, lo digo por la alegría de todas y todos los venezolanos que queremos paz, tranquilidad, estabilidad y no queremos que nada ni nadie se inmiscuya en los asuntos internos de nuestro país. 11:22. 11:22, hay información importante, sí, ahí vamos en la próxima parte a ahondar temas de interés que tienen que ver, por ejemplo, que hubo, ayer unas elecciones en Chile, también hubo un proceso electoral en Ecuador que ha rechazado la presencia o la instalación de bases norteamericanas, muchas cosas están pasando, esta geopolítica que está ocurriendo. Bueno, de eso vamos a estar hablando en la segunda parte de su programa Café en la Mañana. Así es, vamos a conversar con el internacionalista Fernando Rivero, así que no parte que eso con nosotros, que ya vamos a estar conversando con él a la vuelta. Todas nuestras plataformas digitales estamos transmitiendo en vivo, @Café en la Mañana por Instagram, TikTok, allí lo ven, y nuestras cuentas personales en Macaro Agurto, por todas las redes sociales, y el señor Caballero es Michelle Caballero TV por Instagram y el Caballero TV por TikTok. Ya venimos. Pausa, no se aparte, ya venimos. Amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana y vamos a presentarles ahora, porque se siguen viendo panoramas en lo que tiene que ver con esta pretensión de intervención militar en el continente por parte de Estados Unidos. Yo creo que al gobierno de Ecuador le salió el tiro por la culata porque el día de ayer, este fin de semana, se llevó a cabo un referéndum donde le preguntaban al pueblo ecuatoriano si estaba o no de acuerdo con las bases militares en su territorio. Sí, vamos a ver, fíjense ustedes, por ejemplo, en la primera pregunta, el pueblo ecuatoriano, y ahí Egma se lo va a mostrar y vemos el resultado después. Aquí está. En la primera pregunta dice, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares y ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad Extranjera? El pueblo ecuatoriano respondió lo siguiente. Sí, aquí está revelador. Miren, fíjense ustedes, 60,64% rechazó la iniciativa o la idea del señor Noboa de colocar bases norteamericanas en Ecuador. Segunda pregunta de este referéndum y consulta popular por parte del gobierno de Noboa. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto a las organizaciones políticas? O sea, si el Estado le puede dar platica a los partidos políticos. Esta fue la respuesta. Sí, tiene que ver con financiamiento y el 58% de los ecuatorianos consultados rechaza la idea de que eso se elimine. Tercera pregunta de este referéndum consultivo. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que los elijas de acuerdo a los siguientes criterios? Y dan ahí un número. ¿Dijeron también qué? Sí, en este caso, fíjense, los rechazan. Esa idea 53,47%. Y la última pregunta, que esto es una consulta popular en Ecuador, dice, ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo de acuerdo a las reglas para elaborar una nueva Constitución? Y la respuesta del pueblo ecuatoriano fue la siguiente. Sí, ahí está, 61% de los ecuatorianos rechazan la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden ustedes que el último cambio lo realizado durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Bueno, nos venimos para acá, para la mesa principalísima. Ya nos acompaña nuestro invitado Fernando Rivero. De esta consulta popular y de este referendo hay que rescatar lo siguiente. Y tiene que ver justamente con la primera pregunta que hablaba de que si el gobierno de Ecuador está o no de acuerdo con la instalación de bases militares en su territorio. Mire, y la mayoría dijo que no queremos intervención estadounidense en el territorio. Así es, aquí, bueno, Fernando Rivero, gracias por estar con nosotros, analista político en temas también internacionales de esta geopolítica. ¿Cómo viste lo que ha sido este proceso de consulta que se ha llevado en Ecuador y estos resultados que además yo diría que no se atañe solamente a Ecuador, sino es un movimiento que parece estar resurgiendo en América Latina? Sí, en efecto, considero, Michelle, y bueno, gracias Emma, gracias Michelle por la invitación. Considero que esta respuesta que ha dado democrática el pueblo de Ecuador se coloca en sintonía con las voces, con la posición de distintos gobiernos que han refrendado que América Latina y el Caribe tiene que ser un territorio de paz, libre de la intromisión de otros países, de otras potencias y particularmente libre de la proliferación de bases militares extranjeras.
De forma que eso está a tono con lo que ha planteado el gobierno bolivariano en el marco de su diplomacia de paz. Creo que es un avance importante, sobre todo cuando hemos visto que en Ecuador, lamentablemente, en este gobierno y en el anterior, se ha venido, digamos, estrechando los lazos militares con los Estados Unidos y ya tenemos allí la base, o mejor dicho, la presencia del Comando Sur. Vamos a revisar también la respuesta que ha tenido nuestro país, nuestro territorio, a propósito de lo que fue esta consulta desde Ecuador. Vamos a leer el Telegram, las redes sociales de nuestro canciller de la República. Dice así: gran victoria de la dignidad del Ecuador, el pueblo de Manuela Sáenz y el Alfaro. Igualmente destaca lo siguiente. Desde la tierra de Simón Bolívar enviamos un abrazo profundo y felicitamos al pueblo ecuatoriano, heredero de la gran patriota y revolucionaria Manuelita Sáenz y el general Eloy Alfaro. Hoy ese pueblo se levantó mayoritariamente para decirle no a las políticas entreguistas impulsadas por el gobierno corrupto y vinculado al narcotráfico, obtenido una victoria política histórica. El Ecuador ha dado una demostración de grandeza asumiendo el camino hacia la reconquista de las victorias populares y una nueva etapa de lucha frente a quienes han querido destruirlo con corrupción, violencia y sometimiento. Así ha quedado destacado a través de la publicación que ha hecho nuestro canciller de la República, Iván Gil, a través de su plataforma. Y hacemos referencia a esto, profe, porque le preguntamos ahora, fíjense, se siguen alzando las voces en el mundo en relación a esta pretensión de seguirse apoderando del mundo por parte de Estados Unidos, porque además está viendo que están perdiendo su hegemonía. Se levanta el pueblo de Ecuador a decir que no quieren bases militares. Y Venezuela, bueno, apoya esta respuesta del pueblo ecuatoriano porque es la misma respuesta que tenemos nosotros acá desde Venezuela. Sí, desde luego. Incluso el canciller de la Federación de Rusia esta semana acaba de decir que ese despliegue militar de los Estados Unidos no va a traer nada positivo para la región. La República Popular de China, desde otras latitudes, también ha planteado la condena a las acciones militares de los Estados Unidos en el Caribe. Pero acá en la región, nuestra América se ha alzado condenando lo que es ese despliegue militar. Y yo creo que todo esto está en sintonía con la necesidad de respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas, la necesidad de respetar el sagrado derecho a la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de las controversias internacionales. Eso es lo que ha planteado principalmente el gobierno bolivariano y creo que allí hacemos causa común con los pueblos del continente. Ahora, fíjate, ¿qué lectura se le puede dar, Fernando, si uno ve, por ejemplo, hablando de los procesos de transformación política? En el caso de El Salvador, por ejemplo, Bukele cambió la Constitución y simplemente se instituyó lo que tiene que ver con la reelección. En este caso, consulta al pueblo, pero ha habido un mensaje del pueblo, en este caso ecuatoriano. ¿Tú qué lo ves como un retroceso para la política de, por ejemplo, Daniel Noboa? Sí, desde luego. Recordemos que allí, en Ecuador, en el gobierno anterior, hace 2 gobiernos, hubo una insurrección, sin mal no recuerdo, en el año 2020, 2019, contra el recetario neoliberal. Allí en Ecuador se habían logrado grandes conquistas, no solamente en materia de soberanía, sino también en materia de políticas sociales. Todo eso se ha perdido con la imposición de un modelo neoliberal que está a tono no solamente con los intereses de las élites que hoy representan Noboa, sino también con los intereses de las grandes transnacionales. El narcotráfico está ligado también. Por supuesto, la proliferación del narcotráfico, las rutas del sur hacia el Pacífico, tiene que ver lamentablemente con este retroceso que ha sufrido el pueblo de Ecuador. Esto es una victoria no solamente del pueblo del Ecuador, sino me atrevería a decir, es una victoria de los pueblos de nuestra América, porque estamos, por un lado, al refrendar la soberanía de Ecuador, estamos salvaguardando la seguridad de la región. Pareciera entonces que esto es un revés, ¿no?, para la administración Trump, porque ellos, incluso... yo pienso que Noboa tiene que rendirle cuentas ahora a la administración Trump porque no lograron el cometido, ¿no?, que era permitir estas bases militares en territorio estadounidense. A ver si, mira, Noboa, no cumpliste. No cumpliste porque el resultado fue otro. ¿Qué está pasando aquí? Fíjate, yo diría, Emma, es necesario aclarar, agregar al debate que en las Islas Galápagos ya hay algo que se denomina en la jerga militar una microbase. Estas bases son de nuevo tipo, tienen las tecnologías de punta con que hoy cuenta el ejército de los Estados Unidos, de manera que ya no son ni tan numerosas ni requieren tanto equipamiento. Esa isla, allí esa base en Galápagos, viene a sustituir la capacidad operativa que tenía el Comando Sur en la base de Manta, que fue sacada por el expresidente Correa. Hoy
la administración Trump en su planteamiento agresivo. Recordemos que el despliegue militar no es solo contra Venezuela, se trata de un reposicionamiento geopolítico que está orientado a, digamos, arrebatarnos los recursos naturales de la región, y esto tiene que ver contra todos los pueblos de nuestra América. Tiene como telón de fondo el litio, del Triángulo del Litio, allí en Bolivia, Argentina y Chile, tiene que ver con el acuífero Guaraní, que son parte de la reserva de agua dulce, al igual que la Amazonía, la cuenca de la Amazonía, tiene que ver con nuestro petróleo, tiene que ver con el gas de los pozos de Vaca Muerta allí en Argentina, tiene que ver con el canal interoceánico de Panamá, que es una yugular del comercio internacional, entre otras, digamos, puntos geoestratégicos, recursos de gran importancia. De forma que este despliegue es parte de un reposicionamiento de los Estados Unidos para preservar su hegemonía frente a los competidores globales, como el caso de China y la Federación de Rusia, entre otras potencias emergentes. Y esta geopolítica internacional que estamos analizando el caso de Ecuador, pero también hay un movimiento interesante. Este fin de semana una elección en Chile, y yo la conecto con lo de Ecuador, porque, avanza esta campaña agresiva, ¿no? Esta campaña agresiva, por ejemplo, en el caso contra los venezolanos. José Kast, quien ha obtenido, ha quedado segundo, pero por un estrecho margen, muy corto, con la supuesta de izquierda, esta señora de izquierda. Lo cierto es que ha amenazado con la expulsión masiva de venezolanos, y también en el caso de la Asamblea la derecha ha tenido una victoria importante. ¿Qué significa Ecuador y Chile para este panorama, Venezuela, lo que está ocurriendo? Considero que hay una ofensiva. Esa ofensiva de la administración Trump está enmarcada en el proyecto MAGA, que es una nueva estrategia de dominación global que se, digamos, orienta a preservar la hegemonía de los Estados Unidos. Para ello, las relaciones económicas comerciales, el control de los recursos, el control de las rutas comerciales del mundo son muy importantes. Hoy lo que está pasando en Chile, donde la derecha ha venido avanzando, donde se ha presionado al gobierno actual del presidente Boris en función de que no acompañe las propuestas de cambio, las propuestas transformadoras, por ejemplo, de Nicaragua y de Venezuela, entre otros pueblos, tiene que ver con esa ofensiva. Hoy lo que se está dirimiendo en América Latina y el Caribe es, por una parte, la paz y la guerra, el recetario neoliberal y proyectos de gobierno, proyectos de inclusión social, y por otra parte también, por supuesto, el derecho sagrado a la autodeterminación y el neocolonialismo. En esa disputa, los Estados Unidos obviamente han logrado que algunas élites, por ejemplo, allá en el sur, en Argentina, Bolsonaro, y en Argentina Milei, Bolsonaro en Brasil, en el caso de Ecuador Noboa, el uribismo en Colombia, etcétera, sí, etcétera, vengan acompañando de manera decidida la política exterior de la Casa Blanca. Profe, ahora bien, le pregunto, nuevamente se han anunciado ejercicios militares en Trinidad y Tobago por parte de Estados Unidos. Nuevamente, el gobierno de Trinidad y Tobago le sirve, ¿no?, la mesa a Estados Unidos para que siga aumentando su necesidad de intervención militar en nuestro territorio. Venezuela ha dado una alerta y ha anunciado, el presidente dijo, vigilia permanente ante esta situación. Estamos ahí, está esa amenaza latente que lleva más de 2 meses, ¿no?, en el continente. Nuevamente se hace ese anuncio de los ejercicios militares. Sí, es una provocación más, pero al mismo tiempo son los preparativos, porque en los escenarios que hoy se plantea la administración Trump y el Departamento de Guerra particularmente, no está descartada una agresión militar contra la región. No es que no haya ocurrido, porque recordemos que han asesinado, violentando el derecho internacional público y los derechos humanos, ya a varias decenas de compatriotas de la gran patria grande de nuestra América. Ahora, estos ejercicios dejan la mesa servida para una agresión directa contra Venezuela. Se hacen a pocos kilómetros de las costas. Nosotros, 11 kilómetros, creo. Sí, porque están allí, sí. Digamos que entre el estado Sucre de Venezuela y Trinidad y Tobago, nos separa un estrecho margen del Mar Caribe. Sí. De forma que esto deja sentada la posibilidad de que se realice un operativo militar en cualquier momento. Ahora, ¿de qué depende que esto ocurra o no ocurra? Por supuesto, por una parte la diplomacia de paz y por otra parte la movilización permanente, consciente y organizada de nuestro pueblo. Por ello, la Ley de los Comandos de Defensa Integral, que fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional y promulgada por el Ejecutivo, tiene un papel importante en los preparativos para combinar todas las formas de lucha en el marco de lo que es la defensa integral. Y eso va de la mano con la concepción
Bolivariana de Defensa Integral, que es una concepción defensiva, pero que se plantea la guerra de resistencia como una fórmula para enfrentar en un escenario de que llegara a ocurrir una agresión directa contra nuestro territorio. Profe, ya vamos a ahondar en estos comandos de defensa integral. En esta tercera parte de nuestro programa Café en la Mañana también hubo declaraciones de Donald Trump ayer en la noche que algunos lo sorprendieron, otros, bueno, lo esperaban. Lo cierto es que se fija una oposición o aparentemente se está fijando una oposición. Vamos a ver cómo transcurre esto. Vamos a hacer una pausa, conversamos con Fernando Rivero, ya venimos, no se aparte. De inmediato le presentamos todo lo que tiene que ver porque la Navidad llegó para todos, para chequear, así que chequea con tu Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Nosotros hace rato que decidimos ser libres, independientes y defender la soberanía de nuestro territorio. En ese contexto, el Ejecutivo Nacional, a través de usted como comandante en jefe y del ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, tuvieron la iniciativa de desarrollar los conceptos de los órganos de defensa integral de la nación, de desarrollar cómo debería establecerse la organización, cuáles deberían ser las funciones y sobre todo cómo amparar desde el punto de vista legal la conjunción entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Justamente eso es el desarrollo de esta ley que fue sancionada el día de hoy, la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, basada en el artículo 326 de nuestra Constitución. Y son 22 artículos, es una ley muy concreta, es una ley muy clara, es una ley que fácilmente puede ser comprendida por nuestro pueblo en el momento en que la haga suya para su desarrollo y ejecución. Tal como establece nuestra Constitución, la Asamblea Nacional sanciona las leyes, pero es el presidente constitucional de la República quien tiene la misión de promulgar esa ley en caso de estar de acuerdo. Esa es la razón por la cual las diputadas... Bueno, ahí está, importante, ¿no? Ahí está el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al momento de presentar esta ley de los comandos de defensa integral de la nación. Fernando, el significado que tiene y sobre todo, ¿cuál es la modificación, el parteaguas que incide y que representa lo importante de esta ley? Mira, esta ley perfecciona, profundiza los preparativos frente a cualquier agresión, fortalece la defensa integral toda vez que este comando y el órgano de defensa integral, una vez que se constituyan en el territorio nacional, todo eso profundiza el principio constitucional de la corresponsabilidad en materia de seguridad y defensa de la nación, de manera que allí toda la ciudadanía va a participar de manera organizada en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de nuestros valores, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en definitiva, en defensa de la paz. Ese es el principal aporte. Pudiésemos decir que con esta ley seguimos blindando, ¿no?, lo que tiene que ver el resguardo y la soberanía de la patria y a su vez resguardar incluso a los habitantes, al pueblo venezolano ante esta amenaza que está allí latente, ¿no?, que lleva más de 2 meses. Sí, desde luego. Se trata en definitiva que nuestro pueblo de manera organizada, la ciudadanía participe. Allí de hecho en la ley se habla de la participación sustantiva del poder popular en todos los momentos de la conformación, tanto del ODI como del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Y esto, por supuesto, guarda relación con el ejercicio real de los derechos consagrados en la Constitución, derecho a la alimentación, vivienda, salud, etcétera, del cual deben gozar los venezolanos ante cualquier situación. Si hubiese una agresión mayor a la que hemos experimentado, bueno, los venezolanos con estos órganos van a tener la oportunidad de ejercer, van a tener una herramienta para el ejercicio real de esos derechos. Fernando, ¿cuál crees tú que ha sido el éxito de la política que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro con respecto a este cerco que ha intentado, esta especie de bloqueo naval que ha intentado el gobierno de Estados Unidos? Porque si uno ve, por ejemplo, posiciones de la extrema derecha, como el de Argentina, Bukele, hay cierto, recelo, me mantengo ahí. Boric apareció diciendo, esto es una amenaza para la región, ¿no? ¿En qué se ha basado el éxito de esta política de mantener, de preparación, de atención, de preparación también ante un ataque? ¿Cuál ha sido ese éxito? Mira, fíjate, yo considero allí que la fusión policial, militar y cívica es fundamental. Y allí, esto en el marco de la doctrina defensiva que hoy tiene la República Bolivariana de Venezuela, creo que lo más importante es el ser humano.
La guerra de resistencia tiene como algo central al ser humano. De hecho, hoy la doctrina militar estadounidense, más allá de su superioridad tecnológica y militar, tratan también de colocar el acento en el control de la población. De hecho, Emma, lo que tocamos acá en este material que les hacía referencia tiene que ver con eso. Cómo desde el punto de vista de las ideas, la guerra de resistencia coloca el acento en el ser humano como un elemento clave para la derrota de los planes militares de los Estados Unidos. Hablando de que el ser humano es el centro, Venezuela y los venezolanos estamos preparados ante esto, o estamos, más allá de la preparación, estamos conscientes a lo que nos estamos enfrentando con esta amenaza que tenemos allí, profe. Sí, yo creo que sí. Este es un pueblo caribeño, jocosamente yo digo que es afrorrumbero. Tú vas a este fin de semana y paseas por la calle y la gente está viviendo su vida con perfecta normalidad, porque hay un ambiente de paz, de sosiego, pero al mismo tiempo hay una conciencia clara de la magnitud del reto que enfrentamos. Y de hecho, vamos en la mañana, en la tarde, en el día a día, en nuestras labores cotidianas, participamos de los ejercicios en materia de defensa, pero también nos tomamos el café, también participamos de las actividades festivas, porque nuestro pueblo es así. Hay una conciencia y gran, digamos, sentido patrio, pero al mismo tiempo también hay alegría en las calles de Venezuela. Mira, Fernando, queremos aprovechar la oportunidad para que nos presentes tu libro, por favor. Ya nos hablabas un poco acerca del libro. A ver, voy a mostrarlo por acá, sí. Voy a mostrarlo por acá. La guerra de resistencia en el siglo XXI, un enfoque filosófico ante la doctrina militar de Estados Unidos. Fernando Rivero, cuéntanos de qué vaya, nos adelantamos. Muy actual, o sea, muy de momento, ¿no? ¿De qué trata? Sí, bueno, en definitiva trata de desmoronar el mito de la invencibilidad de la política militar de los Estados Unidos a partir de la premisa de que el pueblo es lo fundamental en la guerra de resistencia. Nuestra doctrina militar bolivariana es de naturaleza estrictamente defensiva, por eso coloca el acento en la unidad de todo el pueblo, en la unidad, como ya lo señalábamos, policial, militar y ciudadana, y esto es clave porque esa unidad es el pueblo en su conjunto defendiendo la soberanía que puede derrotar los planes intervencionistas de los Estados Unidos, que a pesar de que tienen, digamos, fortalezas en el plano militar, nuestra principal fortaleza es la gente. Entonces, bueno, esto lo aborda desde el punto de vista de la filosofía política y bueno, se los traje, Emma, como un obsequio para que por favor lo lean cuando tengan una oportunidad. Yo pienso, y yo siempre he dicho, claro, estamos ahorita al frente de una amenaza bélica, ¿no? Nunca la habíamos vivido como lo estamos viviendo hoy por hoy. Pero durante estos 26 años de la Revolución Bolivariana siempre Venezuela ha estado, o los venezolanos hemos estado expuestos a esta agresión norteamericana desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Y yo creo, a propósito de esto que tú comentas de hacer o poner un punto especial en lo que es el pueblo, en lo que es el ser humano ante esta situación, yo digo que Venezuela se la ha hecho indescifrable a Estados Unidos, porque ellos pretendían que de pronto adoptando las medidas que usaron en Irán, en Libia, iban a lograr su cometido y se están dando cuenta durante 26 años que no ha sido así, nos han asfixiado de manera económica, la guerra petrolera, las guarimbas, las sanciones y es un pie que sigue en resistencia. Eso forma parte de la diferencia entre Venezuela y el resto del mundo que se le ha hecho tan difícil a Estados Unidos lograr entrar a Venezuela. Tiene que ver con parte de las tradiciones históricas de nuestro pueblo, la gesta emancipadora, la resistencia indígena, la resistencia también de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos africanos que aquí fueron esclavizados, y tiene que ver también, por supuesto, con un patrimonio colectivo, que son las ideas del comandante Chávez. Esto tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la profundización de la democracia. Si hoy le preguntamos a cualquier persona en la calle, Michelle, sobre cuál es el modelo que desea, te van a caracterizar el modelo que conoció la Revolución Bolivariana en los primeros años, antes del bloqueo. De forma que hoy, si algo es fundamental, es que nuestro pueblo tiene un patrimonio colectivo. Por eso es que aquí nadie, como sí ocurre en otras latitudes, en Argentina, en Ecuador o en El Salvador, por ejemplo, aquí nadie se atreve a levantar las banderas del neoliberalismo ni le entrega la soberanía. ¿Por qué? Porque las ideas del comandante Chávez son un patrimonio colectivo de toda la sociedad venezolana. Allí yo creo que radica el factor clave en la conciencia, en la gran batalla de ideas que hemos librado del por qué
y cómo se explica la resistencia de nuestro pueblo. Profe, bueno, muchas gracias. Bien interesante este análisis. Ahí va a ver si hacemos un programa después sobre el tema de la llamada generación Z, ¿no? Sí. La nueva mecanismo de Estados Unidos para intervenir. Ahí comenzaron por México, un show, Nepal. pero eso hay que abordarlo. Nepal, ¿no? Ahora le llama generación Así Z. es. Ya eso viene de la primavera árabe, la revolución de colores. Ustedes recordarán eso. Eso después lo vamos a abordar. Pero son diferentes nombres, pero no se pueden analizar a profundidad, es el mismo guión, ¿no? Mismo museo con diferente cachimbo. Así dicen. Así es. Muchísimas gracias, profe, por habernos Gracias a acompañado. Y gracias por este obsequio. Mira, nosotros valoramos muchísimo cuando nos hacen regalos como este, análisis, interpretación, ir un poco más allá, mira, aquí está, ir un poco más allá de lo que estas grandes transnacionales de la comunicación nos quieren vender o investigar a profundidad lo que está pasando en el mundo entero. Mira, gracias, profe. Mira, nos despedimos, 11:55 minutos de la mañana, agradecidos como siempre por habernos acompañado. Feliz inicio de semanas para todos. Seguramente va a ser una semana como el resto de todas estas semanas que han habido, bastante noticiosa, señor Caballero. Nos despedimos. Siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Cuídense. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.